Continuamos en esta parte del programa hablando de un tema muy interesante que pone sobre la mesa la periodista española Esther Paniagua, especializada en ciencia y tecnología. Fue elegida más entre las 100 Most Creative People in Business por la revista Forbes España. En su libro titulado Error 404, la periodista hace un planteamiento impactante. Dice que es altamente probable que Internet colapse en algún momento y que todo deje de funcionar. Señala que en medio de este escenario apocalíptico que ella describe en su libro, más allá del pánico que se adueñaría del mundo, ni siquiera los gobiernos o los estados estarían preparados para enfrentar una crisis de esta magnitud. Importante resaltar que para Esther Paniagua esta afirmación parte de estudios e investigaciones que se han hecho desde la ciencia y con la contribución de otros expertos en el tema. Pues justamente nos acompaña hoy desde España Esther Paniagua. Esther, gracias por acompañarnos en América Se Entera. Bienvenida. Muy buenas, Natalia. Gracias a ustedes. Bueno, Esther, comenzamos hablando de la teoría central de la que parte tu libro. ¿Por qué decir que podemos llegar a un escenario en el que el Internet colapse y el caos y el pánico se apoderen del mundo? ¿Cuáles son los sustentos a esta teoría que, como bien lo dices, parten de estudios de la ciencia y de la tecnología? Sí, esto es algo que yo me dediqué a investigar durante casi 2 años, ¿no? Entrevistando pues expertos en ciberseguridad, ex agentes secretos, directores de seguridad nacional en infraestructuras críticas y, por supuesto, a la comunidad técnica alrededor de Internet, incluyendo a uno de sus padres fundadores, Vinton Cerf, y uno de los llamados 14 guardianes de Internet. A mí me sorprende mucho, ¿no? el ver cómo todos me comentan que desde los comienzos de la creación de la red de redes es un motivo de preocupación, ¿no? El hecho de la vulnerabilidad de la red, incluso si se construyó para ser resiliente y esas bases de infraestructura distribuida siguen así. Encima de todo eso hemos puesto un montón de capas y lo hemos conectado todo, y ese no era el fin inicial de Internet, ¿no? Internet se concibió como una herramienta de investigación para compartir potencia de cómputo y recursos entre investigadores. Y sobre todo eso hemos puesto el comercio mundial, hemos conectado nuestras administraciones públicas, nuestras empresas y nosotros mismos, y lo hacemos absolutamente todo ahí. Es nuestra herramienta de comunicación para prácticamente todo, ¿no? Y cada vez más cosas, cada vez todo se va convirtiendo más en un ordenador conectado, incluidos nuestros electrodomésticos, nuestros relojes, los smartwatch, nuestras peceras, ¿no? Cualquier cosa que nos imaginemos. Y esto es un problema creciente porque hace a la red más vulnerable. Esther, ¿qué pasaría de darse ese escenario en el que el Internet y todo colapse? ¿Cuáles serían las consecuencias a las que se enfrenta la sociedad y los gobiernos del mundo para hacer frente a ese escenario apocalíptico que describes? ¿Es un temor real el que esto nos pueda conllevar a luchar por nuestra supervivencia? Sí, bueno, a ver, es un escenario apocalíptico, pero a su vez no es mi objetivo sembrar el pánico y la alarma, sino simplemente concienciar del riesgo de conectarlo todo y no protegerlo adecuadamente, que esto es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué pasaría? Bueno, ni siquiera los expertos en seguridad nacional con los que he hablado y los tecnólogos saben exactamente hasta dónde llegaría el efecto en cascada que sería, o el efecto dominó, que sería muy grande, porque incluso las cosas que no están conectadas a Internet se verían colateralmente afectadas, con lo cual tendría una gran envergadura. ¿Qué pasaría? Bueno, pues tenemos servicios críticos de hospitales conectados a Internet, los sistemas de facturación de los supermercados, los cajeros automáticos, las empresas, las administraciones. Entonces no podríamos hacer transacciones, no podríamos sacar dinero del cajero, tendríamos que ir al banco, el banco estaría saturado porque todo el mundo querría ir al banco a sacar dinero, no podríamos pagar en el supermercado, no podríamos pagar en la farmacia, no podríamos adquirir medicamentos. Obviamente, pues se intentaría, ¿no?, llegar a un sistema en el cual fuera posible, pero claro, al principio, cuando no sabemos qué está pasando, cuando vemos que no podemos acceder a nuestra conexión y no sabemos qué pasa, llamamos a la operadora no está disponible porque todo el mundo está haciendo llamadas. Todo el sistema de comunicaciones, por ejemplo, las empresas, pues muchas usan aplicaciones conectadas como Slack o como WhatsApp para comunicarse, para decir a los trabajadores, pues por ejemplo, incluso los trabajadores de los cuidados, a qué casa tienen que ir después, a atender a qué persona. En cualquier ejemplo que tengamos de cualquier empresa, ¿no? Toda esta comunicación ya no se podría hacer a través de las herramientas conectadas, tendría que hacerse todo por teléfono. Y por teléfono, obviamente, las líneas no pueden soportar de repente todo este aluvión mundial, ¿no?, de llamadas. Bueno, como he dicho, servicios críticos en hospitales, servicios gubernamentales. Tenemos ejemplos a pequeña escala. En Bélgica, en 2021,
hubo un ataque contra el principal proveedor de telecomunicaciones al que están conectados los servicios del gobierno y pasó exactamente eso, pasó que los servicios de hospitales no podían funcionar, digo críticos, pues como emergencias, por ejemplo, las universidades, el Parlamento y muchos otros servicios de atención a la ciudadanía, porque claro, estaban conectados y cuando hay una incidencia, pues ya no tenemos planes o protocolos de cómo funcionar de manera analógica, cosa que obviamente podría suceder y de hecho llevamos muchos años, ¿no? Internet no es un invento tan antiguo, ¿no? Hace 30 años no dependíamos de este sistema, que es muy bueno y muy útil, pero que no estamos protegiendo adecuadamente. ¿Cuáles son a tu juicio las decepciones que ha traído consigo el Internet y qué tanto daño nos ha hecho como sociedad? ¿Será que estamos a tiempo de gobernar adecuadamente el Internet para revertir o al menos redirigir el impacto negativo que ha tenido? Bueno, yo no diría que Internet ha hecho daño a la sociedad. El daño nos lo hemos causado nosotros y las corporaciones que han querido apropiarse y comercializar Internet, que esto es lo que ha sucedido, ¿no? Porque Internet pues nació como una herramienta de democratización de acceso al conocimiento que antes solo tenían ciertas élites, de visibilizar las voces invisibilizadas o personas que antes no accedían al espacio público, ¿no? Y también a compartir una serie de recursos. Todo eso sigue estando ahí en parte, pero ¿qué pasa? Pues que a partir de los años 2000, una empresa llamada Google, que tampoco quiero convertir en ningún villano, porque al final, bueno, pues una empresa nace y busca su modelo de negocio más rentable y que pensó, bueno, pues voy a tirar del ejemplo obvio que es el de la publicidad, ¿no? Para mi buscador. El modelo publicitario, que es el que tradicionalmente se había usado pues también en los sistemas analógicos, ¿no? Pues los medios de comunicación a través de que se financiaban, pues publicidad. Entonces pensó, bueno, voy a hacerlo a través de esto y para esto, para conseguir cada vez más dinero, no solamente estaba usando los datos de búsquedas de usuarios, sino que empezaron a explotar datos que los usuarios voluntariamente no habían dicho que querían compartir, datos de la intimidad de las personas y empezaron a vendérselos a muchas empresas con el objetivo de que éstas pudieran segmentar sus anuncios y llegar a personas que realmente podrían comprar lo que ellas estaban vendiendo, productos o servicios o simplemente captar nuestra atención. Todo esto lo han usado para engancharnos, tenernos ahí y ellos poder hacer más dinero a través de anuncios y esto es el problema, ¿no? Y encima han acaparado mucho poder, han comprado a rivales y tienen, digamos que impiden la competencia, ¿no? de otros servicios. Y tienen más poder actualmente que incluso muchos gobiernos y están dictando las normas de cómo funcionamos online, unas normas que no son democráticas, sino que son totalitarias. Nosotros no hemos elegido a estas empresas, no hemos votado por estas empresas y están dictando el funcionamiento de nuestra vida digital. Perdona, me preguntabas, Natalia, cómo podríamos solucionarlo. Bueno, desgraciadamente esto depende de los gobiernos y además depende de coaliciones internacionales porque la Internet es un sistema global, pero sí que hay cosas que podemos hacer como ciudadanos y la primera es nuestro deber de exigir a nuestros respectivos gobiernos que las cosas cambien, que no se violen nuestros derechos humanos y fundamentales sistemáticamente online a través de la violación de nuestra privacidad o la discriminación algorítmica de sistemas de software que deciden de repente no mostrar ofertas de empleo a mujeres porque creen que la mujer no, históricamente, como no ha estado en esos puestos, pues tampoco tiene derecho a acceder a ellos y como estos muchos otros ejemplos. Debemos exigir que se gobierne, haya una gobernanza de estos sistemas digitales que nacieron en el salvaje oeste y que hoy en día eso ya no funciona y no es aceptable. Y también está demostrado que si nos manifestamos al respecto, puede haber un cambio político. En pantalla, Esther Paniagua, periodista independiente especializada en tecnología, innovación y ciencia. Además, ha sido reconocida como una de las mejores escritoras científicas de Europa y, como lo mencionamos, elegida entre las 100 Most Creative People in Business por la revista Forbes de España. Esther, gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Gracias a ustedes.